días. Bueno, vamos a orar por la palabra. Bendito Dios, tú eres perfecto. Señor, y nos llamas por el mismo camino de la perfección que tú has surcado, Señor. Señor, que podamos ser hoy fortalecidos por medio de tu palabra. Señor, renovados en ti, Señor. Y podamos así alcanzar, Señor, tus propósitos en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 16. Aleluya. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando alguien lee este versículo, normalmente se queda con la parte final. Cuando alguien le pide algo al Padre, Él se lo dé. Pero antes habla de otra cosa importante. Primero dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué nos está queriendo decir? Que es la voluntad de Dios la que mueve lo que somos y lo que hacemos. Es el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Lo que pasa es que luego hay algunos que la aceptan y otros no en su vida, pero Dios nos llama desde su voluntad para que seamos benditos en Él. Yo por eso, antes estaba hablando José Jesús, ¿no?, de las maravillas de Dios en nuestras vidas, de lo maravilloso que es. Y sin embargo hay muchos que no entienden que hemos tenido el gran privilegio de que Dios se nos ha acercado a nosotros. No es que seamos o fuéramos mejor que nadie, porque sí somos mejor que los que no tienen al Señor, pero por su gracia. No es que Dios nos haya escogido porque éramos lo mejor de cada casa. Es decir, Dios no ha buscado una élite, sino que ha tenido a bien darnos la oportunidad de la gracia en nuestra vida. Y el propósito de Dios es que llevemos mucho fruto en nosotros. Es decir, que nuestras vidas sean unas vidas bendecidas, abundantemente bendecidas, y que seamos personas dignas de admiración por aquellos que no tienen la gracia de Dios como tenemos nosotros. Y os quedáis así, tan anchos, ¿verdad? Tenemos tal bendición de Dios en nuestras vidas que muchas veces no somos capaces de valorar. Y el propósito de Dios es que ese fruto no sea efímero, no sea algo puntual, sino que permanezca en nosotros. El propósito de Dios es que esa condición de gracia y de bendición sea algo permanente en nuestras vidas. Y yo me maravillo cuando veo personas que hoy están arriba, mañana están abajo, que un día tienen un día que les sale la bendición por la boca y al día siguiente están dando coces a todo el mundo. El propósito de Dios es que nuestras vidas sean unas vidas constantemente benditas. Y para eso nos ha dado todos los medios, para que vivamos una vida de bendición continua, que no va a depender de las circunstancias que nos rodean, sino de nuestra cercanía a ese Dios que nos eligió para que vivamos en bendición. Y en el mismo Evangelio de Juan nos dice que hay alguien que viene a robar, matar y destruir, que viene a robarnos el gozo, a quitarnos todo lo que Dios nos da, y que no se lo permitamos,
Que no se lo permitamos. Que no permitamos bajo ningún concepto que el enemigo nos robe la gracia que Dios nos da. Y yo cuando me entero de personas que dicen, no, ya no anda en el camino del Señor, yo digo, para mí es incomprensible que haya personas que dejen la gracia y la bendición y la vida para ir en camino de muerte, de congoja y de perdición. Y sin embargo, ¿por qué ocurren estas cosas? Y yo a veces cuando junto un grupo de cristianos y les digo, ¿cuántos de vosotros vais a llegar a la meta? ¿Cuántos vais a llegar a la meta? Yo voy a llegar a la meta. Pero hay muchos que no levantan su mano porque no creen que puedan ser salvos. ¿Cuántos de vosotros realmente piensan que son salvos en el Señor? Amén. Bueno, alguno más. ¿Y eres salvo y no vas a llegar a la meta? ¿Te vas a quedar por el camino? Desgraciadamente sabemos que no todos los que estamos aquí van a llegar, ¿verdad? Seguro. Si yo hago una encuesta, 100% estamos de acuerdo en decir que no todos llegan. Entonces, ¿quién es el que no va a llegar? ¿Tú? Hay una hermana aquí que se encoge de hombros. Digo, no, perdona, yo sí voy a llegar. Amén. Gloria a Dios. Pero algunos no permanecen. Y Dios quiere que llegues hasta el final, que no te quedes por el camino. Y Él pone todos los medios para que sea así. Que si un día recibiste la gloria de Dios en tu vida, no sea para vergüenza. Cuando Moisés se pone delante del Señor para interceder por su pueblo, le dice, ¿qué dirán los pueblos que tú sacaste este pueblo de Egipto y no lo pudiste meter en la tierra prometida? Y por eso los destruiste en el desierto. El Egipto simboliza el mundo de pecado y la tierra prometida, la vida eterna. Y nosotros estamos en el camino. Sí, alguno dirá, ya, pero es que de los 600.000 hombres que salieron de Egipto, solo 2 entraron en la tierra prometida. Sí, pero eso era en el sistema del pacto antiguo. En el pacto nuevo, Jesús le dijo al Padre, ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliesen las Escrituras. Y yo puedo decir que llegaré a la meta no por mis méritos, sino por la gracia de Dios sobre mi vida, porque poderoso es Dios para guardar mi depósito para aquel día. Solamente hay una persona capaz de hacerte perder la salvación, y eres tú mismo. Tú eres el único capaz de condenarte, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tú puedes provocar tu destrucción, puedes provocar tu condenación, o puedes mantenerte en la gracia de Dios hasta el final. Por eso yo lo que os animo es a que permanezcáis firmes hasta el fin en las promesas que Dios nos ha dado y vivamos en la gracia de Dios cada día de nuestra vida. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero luego dice, no así los malos, que serán como el tamo que arrebata el viento. ¿Tú qué prefieres ser? ¿Un árbol plantado
firme, estable, o el tamo que arrebata el viento, que va por ahí, por el campo, dando vueltas, como en las películas del oeste, ¿verdad? A veces por aquí, por Madrid, también se ven, cuando hace mucho viento, ves ahí plantas que van corriendo por el campo, dando vueltas. Y algunos cristianos son así. Pero Dios quiere que seamos árboles plantados junto a corriente de aguas, cercanos a la fuente de la vida y recibiendo la gracia y la bendición de Dios para transmitirla a los que nos rodean, siendo llenos de bendición y fuentes de bendición para otros. Y eso es lo que dice el Salmo 1. Árboles plantados, hombres que no andaban en consejo de malos. Yo cuando dice lo del consejo de malos, ¿sabéis lo que es? La Biblia dice que no hay ningún hombre bueno. Sin embargo, a nosotros nos llama santos. El hombre malo es el hombre natural, es el humanismo en el corazón del hombre, ese consejo humanista, el que puede evitarte que tú seas un árbol plantado, que da fruto a su tiempo, que permanece ese fruto para siempre. Y el humanismo lo que dice es que puedo hacer las cosas sin tener en cuenta a Dios. ¿Por qué tengo que estar humillado delante de Dios cada día en mi vida si puedo hacer las cosas por mí mismo? Ese es el consejo de los malos. No es el que te dice, oye, vamos a atracar. No. Es el humanismo. El cristianismo humanista es consejo de malos. Cuando Pedro le dice a Jesús, al decirle él que tenía que ser muerto, le dice que tal cosa no te acontezca. Ese era consejo de malos. Por eso el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El consejo natural, humanista, nos puede apartar del propósito de Dios. El camino de pecadores, eso es lo que les dijo Jesús a aquellos que decían, ¿cómo dices que seréis libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y les dijo, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. El que se justifica en sus errores, ese es necio. El que reconoce su error y busca cambiar, ese es sabio. Porque de sabios es enderezar el camino, ¿verdad? Y de necios empeñarse en seguir haciendo las cosas mal. Y por eso es bueno que nosotros evitemos los peligros que nos pueden hacer perder la gracia y la vida que Dios nos da. Por eso que anheles ser un árbol fructuoso, fructificante, ¿verdad? Que dé fruto oportuno en cada momento. Y dices, yo me agarro a la gracia de Dios cada día para seguir adelante. En la carta a los Romanos, en el capítulo 2 y versículos 5 al 8, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La dureza del corazón y por el corazón no arrepentido, por la dureza y por el corazón no arrepentido, atesoramos ira para el día de la ira. Cuando uno tiene el corazón endurecido y cuando
tiene un corazón no arrepentido. Yo ayer hablaba con alguien y le decía eso, mira, no te puedes arrepentir si no pecas, ¿verdad? Si no lo haces mal no te puedes arrepentir. Y algunos dicen, pues hagamos mal para poder arrepentirnos. Y yo, no, arrepentíos del mal que hacéis, no busquéis hacer mal para arrepentiros, porque ya el mal ya está, ¿verdad?, en medio nuestro. No hace falta esforzarnos en hacer algo mal para luego arrepentirnos. Eso es como cuando éramos críos, ¿no?, que íbamos al cura a confesarnos y decías, pero yo si no he cometido ningún pecado, y tenías que decir 4 palabrotas antes de entrar para tener algo que decir. Y no. Dice Juan en su primera carta, ¿no?, que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Pero es el que está ahí y dice, mira, yo no me arrepiento de eso. Y dice, pues peor para ti. El hombre más perfecto, cuando mira sinceramente a su corazón, sabe que tiene que corregir cosas en su vida. Y ese es el corazón arrepentido. Porque si no, uno atesora desgracia para su vida. Y cuando alguien se empeña en hacer las cosas mal, entonces va a tener una situación muy complicada en su vida. Yo sé cómo Dios me ha tratado cuando ha tratado un área de mi vida, ¿no? Primero te insinúa, y luego te confronta con la verdad. Y cuando tú no quieres cambiar, entonces te confronta consigo mismo. Y llega un momento en que el Señor te dice, hasta aquí hemos llegado. Y entonces o sueltas o te apartas de Dios. Hay un proceso, hay un tiempo que Dios te permite para ir corrigiendo, arrepintiéndote de tus errores. Pero cuando Dios trata contigo un tema, te lleva al punto de decir hasta aquí. Y ese es un punto a partir del cual te quedas expuesto a la condenación de tu vida. Y hay personas que se empecinan y siguen adelante y luego ves cómo caen en pecado. Toda la gracia que Dios había traído sobre su vida de repente desaparece. Y eso es algo de lo que tenemos que ser conscientes. Todo el tiempo de edificación de nuestras vidas se puede perder en un instante si no vivimos en la gracia de Dios, ¿verdad? Amén. Pero dices, ¿realmente qué es lo que más valoro en mi vida? Cantamos canciones, mi deseo es amarte y no hay nadie como tú, Señor. Pero luego muchas veces no es una realidad. Y por eso hay áreas en las que tenemos que decir, Señor, realmente te entrego esta condición de mi vida, esta decisión, esta actitud, porque yo quiero seguir adelante en el camino. Perseverando en hacer bien, ¿verdad? Vida eterna en los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Mi meta está clara, tenemos que decirle al Señor, Señor, mi meta está clara y es pasar toda la eternidad a tu lado. El tiempo aquí se nos pasa. Hoy tienes menos oportunidad de disfrutar de la vida en este mundo que ayer, porque tienes un día menos. Pero para la eternidad nosotros siempre sumamos un día más. Y está en nuestras manos el decir, ¿resto un día menos o sumo un día más? ¿Tengo un propósito de eternidad o quiero disfrutar del día a día aquí
y que luego me quiten lo bailado. Vas a bailar, pero mucho, pero no al son que tú quieres, sino al que te marquen. Vida eterna a los que perseverando, manteniéndose firmes, manteniendo sin fluctuar el propósito de Dios en nuestra vida, o siendo fluctuantes. Cuando dice ese texto que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, está retratando al hombre natural que no tiene una meta clara en la vida. Y muchas veces en la iglesia nos encontramos con gente así, inconstantes. Se proponen metas y se dejan al poco tiempo. ¿Sabéis que dicen que hay mucha gente que se propone comenzar el año nuevo y tiene una lista de propósitos? Muchos de ellos para el 15 de enero ya... Imagínate tú que te propones una meta de eternidad. Y algunos se proponen servir a Dios y seguirle con todo su corazón, y en cuanto pasa el primer descuido, se van detrás de Él. Y dicen, no, yo voy a centrar mi vida en el Señor. Y pasa una mosca te desvía del propósito de Dios. Centrados en el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Leemos en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, y versículos 8 al 11. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Cuál es la doctrina? La de Cristo, ¿verdad? Pero la enseñanza es que el que persevera, este tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el que no persevera es que ha perdido a Dios en su vida. Mientras estuvo caminando al lado del Señor, superó pruebas y venció dificultades y consiguió ganar batallas. Pero cuando se apartó de Dios, todo esto se vino abajo. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando entró en la tierra prometida. Entra en la tierra prometida, el Señor les dice, ahora tenéis que retomar el pacto de la circuncisión, se circuncidan todos los varones y seguido van a la conquista de Jericó. Yo no sé cuántos habitantes tenía la ciudad de Jericó, pero lo que sí sé es cuántas bajas hubo en el ejército de Israel. Ni uno, no cayó ni un muerto. En una batalla en la que todos los de un pueblo murieron y del otro pueblo no murió ni uno. Esperaban, los habitantes de Jericó estaban esperando a que los mataran muertos de miedo. El terror les había paralizado y solamente tuvieron que ir. Pero a continuación tuvieron que entrar en una ciudad, en un pueblo pequeño de 3.000 habitantes, no sé cuántos habitantes tenía, pero Josué decidió enviar a 3.000 soldados para aquella ciudad. Fueron derrotados. Y Josué se puso delante de Dios y decía, Señor, no entiendo nada. Murieron, creo que fueron 37 soldados. Y tampoco fueron tantos, hombre, cada uno era suficiente. ¿Por qué en un lado, en una ciudad amurallada, con doble muralla, con unas defensas tremendas? ¿Por qué en el otro lugar, que era una cosita pequeña?
porque Dios se había apartado de ellos. ¿Por qué? Porque había anatema en medio del campamento. Conocéis la historia. Vencieron una batalla tremenda y perdieron una batalla fácil. Y a algunos les pasa eso. Después de haber vencido unas batallas tremendas y habiendo glorificado a Dios con su vida, de repente se encuentran ante una pequeña dificultad y caen. ¿Por qué? Porque no perseveran en el Señor. Porque piensan que han sido ellos los que lo han conseguido y no dan la gloria a Dios. Y eso te puede pasar a ti, que llega un momento en que digas, esto lo controlo yo con facilidad. Y entonces viene el enemigo y toma ventaja en tu vida. Porque el propósito es acercarnos más a Dios cada día, no apartarnos de Él. Y darle gloria a Dios por lo que Él hace con nosotros. Y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando viene una situación diferente, tenemos que analizar por qué. Y esto es lo que hizo Josué, ¿verdad? Se puso delante de Dios y dijo, Señor, no entiendo nada. Cuando ya lo teníamos chupado, esto era fácil. El enemigo estaba convencido de su derrota. Y ahora se reanimarán ellos para luchar contra nosotros. Y el Señor le dijo a Josué, el problema no está en el enemigo, está en vosotros. El problema está en ti, ¿no? Dice, hay anatema en medio del campamento. Dios se ha apartado de vosotros porque lo que estáis haciendo está fuera de orden. Y entonces vienen los problemas. Señor, tú nos advertiste, separados de ti nada podemos hacer. Tuya es la victoria. Y en ti tendremos victoria. Agarrados a ti llegaremos hasta el final, pero apartados de ti estamos perdidos. Si Él es la luz y perdemos la luz, vamos en tinieblas, andamos a tientas y no conseguiremos encontrar el buen camino. Pero si la luz está en nosotros, veremos claramente y podremos caminar en la dirección correcta. Así que no te extravíes, no te extravíes. Oye, pero cualquiera se puede perder, ¿no? ¿O no? Eso es lo que decía Isaías, ¿verdad? Habrá un camino que será llamado camino de santidad, por el cual cualquiera que caminare, por torpe que sea, no se extraviará. Que podamos andar en ese camino de santidad. Santidad, estar apartado para Dios y mirándole al Señor cada momento. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 y versículos 12 al 14, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Yo a veces me maravillo de lo clara que es la palabra de Dios, ¿verdad? Para que seamos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. El ángel le tuvo que recordar a la iglesia en Éfeso que habían perdido su primer amor. ¿Y qué les dijo? Volved a hacer las primeras obras. Es decir, mira a ver de dónde has caído y vuelve atrás a la confianza del principio. Vuelve al lugar de donde te has desviado, al punto del extravío.
La mejor forma de solucionar una equivocación cuando vas en carretera es volver al punto donde te perdiste. A veces buscamos rutas alternativas. No, pero ahora... Y eso ya es la debacle. Puedes acabar en un sitio dando vueltas sin salida. Vuelve al punto donde te desviaste y a partir de ahí sigue por el camino derecho, ¿verdad? Así que hay que retener la confianza del principio para poder llegar hasta el final. En el capítulo 10 de Hebreos, en los versículos 35 al 39, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediese, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La proclamación del apóstol, ¿no?, del escritor de Hebreos, es: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, de los que perseveran, de los que se mantienen firmes. ¿Y quién es de ese equipo? Gloria a Dios, que levantéis la mano sin que lo pida. Aleluya. Eso es lo que me anima a mí, que alguien diga: yo soy de esos. Yo quiero llegar a la meta, yo quiero permanecer. Digo: hermano, no te importe que aunque todos se vayan, yo voy a seguir fiel. Como decía el salmista, caerán 10.000 a mi diestra, o a mi izquierda y 1.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Aunque todos te abandonen, yo permaneceré por tu gracia. Yo he decidido permanecer hasta el final del camino. Qué bueno que tú puedas decir esto. ¿No? Y aunque uno a uno todos se marchen, yo voy a seguir proclamando que Jesucristo es mi Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero hace falta un poquito de paciencia. Como dice ese otro texto, que Dios no retarda sus promesas, aunque algunos las tengan por tardanza. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y qué bueno que nosotros podamos decir lo mismo, ¿verdad? Señor, yo permaneceré fiel. Yo permaneceré fiel. No me desviaré ni a derecha ni a izquierda. Porque en cuanto me avises, Señor, si me desvío, volveré al camino que tú has preparado para mí. No somos de los que retroceden, no somos de los que se apartan, no somos de los que cambian de opinión, somos de los que perseveran, de los que se mantienen firmes en el camino del Señor hasta el final. Es verdad que muchos se quedaron por el camino. ¿Por qué? Es bueno analizar por qué se quedaron otros en el camino. ¿Para qué? Para que no caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia, en el mismo ejemplo de necedad, en el mismo ejemplo de perversión, en el mismo ejemplo de extravío. Porque no somos mejores que aquellos que se perdieron, sino que solamente por la gracia de Dios podemos permanecer fieles al final. Y cuando alguien diga: no, es que yo soy mejor que ellos, yo diré: no, yo permaneceré porque yo voy a seguir agarrado al Señor.
Termino con un texto en Filipenses 3, en versículos 3 al 7. Me conmueve a mí este texto siempre, la actitud que tenía el apóstol Pablo con respecto a su propia salvación. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Hermanos míos, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo decía: mira, doy gloria a Dios por el lugar a donde he llegado, pero no me sirve, sino que prosigo, sigo adelante para ver si logro alcanzar a lo que Dios me llamó, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y para eso, todas las cosas que tengo por ganancia lo tengo como basura. Es decir, si tengo que renunciar a algo para no perder la salvación, no tengo duda. Si me pones a elegir entre la salvación y... no tengo duda. Primeramente, principalmente, lo primero, mi meta central, mi meta principal es esa. Cuando algunos dicen: bueno, Señor, si tú me quitas esto, ya no te sigo. Algunos andaban detrás de Jesús. Claro, les había liberado de demonios, les había traído sanidad, les alimentaba constantemente con milagros, les daba enseñanza limpia. Así que muchos se acercaron a Él. Y un día Jesús se vuelve y les dice: mira, hasta aquí los milagros, hasta aquí la comida gratis, hasta aquí las liberaciones, se acabó. Ya habéis visto mis señales, ahora seguirme no por las señales, sino por quien las hizo. ¿Sabéis lo que dice la palabra que ocurrió? Que muchos se volvieron atrás a partir de ese día. Estaba Jesús glorificado en el monte de la Ascensión y 500 personas estaban con Él allá y le vieron marchar al cielo y escucharon a los ángeles diciendo que aquel que había subido al cielo iba a volver de la misma manera. Pero una semana más tarde solamente había 120 esperándole en el lugar, en el aposento alto donde habían tenido, en el tabernáculo de la cena. Solamente 120 de 500. ¿Dónde estaban el resto? 380, el 76%. ¿Dónde estaban? En una semana se habían ido desanimados, sin esperar la promesa del Padre. Que tú seas de los que permanecen, ¿verdad? Amén. Dice: aunque los demás se marchen, yo me quedo. ¿Por qué? Porque quiero más de Dios, porque quiero recibir más de Él, porque quiero
cada vez tener más cosas que Dios tiene para mí, y Él es infinito. Así que siempre va a poder traer más edificación a mi vida. El apóstol Pablo contaba su propia valoración de sí mismo, y él empezó diciendo que era el más pequeño de los apóstoles. Terminó diciendo que era el mayor de los pecadores, lo cual no era verdad, pero él se consideraba así. No era verdad porque él había sido santificado en ese proceso. Lo que pasa es que al estar más cerca de la luz, él cada vez se sentía peor. Y cada vez que vemos más a Dios nos sentimos más pequeños. Y cuando vemos su fortaleza nos sentimos más débiles. Y cuando vemos su sabiduría nos consideramos más necios, aunque vayamos creciendo en madurez. Señor, si cada vez que crezco me siento más pequeño, si cada vez que aprendo algo me siento más ignorante. Y es lo que pasa, cuando alguien aprende cosas nuevas, cada vez que abre una puerta en el conocimiento, se da cuenta de que la capacidad de ignorancia se ha hecho mucho mayor. Antes creía que ignoraba estas cosas, pero ahora sé que esto tampoco lo sé, ni aquello, ni lo otro, ni lo más allá. Y cuando uno está más cerca de la luz, es más consciente de sus propias tinieblas. Y cuando está más cerca de la santidad, es más consciente de su propia iniquidad, de su propia injusticia. Y por eso él llegó a decir: soy el más grande de los pecadores, porque se veía más pecador más cerca de la luz. Crezcamos, acerquémonos a Dios y perseveremos hasta el final. Que nos veamos en la eternidad. Amén. Y que nos ayudemos a llegar. Y que cuando alguien flaquee, que estemos alrededor los demás para animarle a perseverar. Perseveremos en el Señor hasta el fin. Que Dios os bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos hoy delante tuyo y te queremos decir, Señor, que nos guardes del mal, Señor. Líbranos de cualquier desvío, Señor, de apartarnos de ti, Señor, de cualquier orgullo espiritual, de cualquier asechanza del enemigo, Señor, para que podamos llegar hasta la meta juntos, Señor. Señor, ayúdanos a permanecer, danos tu gracia cada día para que lleguemos a la meta. Queremos asir aquello por lo cual fuimos asidos por ti, Señor. Llévanos hasta el final, haznos permanecer, que perseveremos en ti, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.